Saludos a todos los hermanos, pastores, siervos de Dios de la Iglesia Misión Apostólica Vida en Cristo Internacional. Hoy vamos a continuar con la lección número 5 del manual El carácter y los frutos del Espíritu Santo. Bien, esta lección 5 lleva como título precisamente el carácter y los frutos del Espíritu. A partir de esta lección nos vamos a centrar exclusivamente en relación a los frutos del Espíritu. Las lecciones anteriores han sido para comprender respecto al carácter y cómo Dios quiere obrar en ellos. Y una parte de ese obrar tiene que ver precisamente con los frutos del Espíritu Santo. Juan 15:8 dice lo siguiente. San Juan 15, verso 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, mis amados hermanos, la iglesia debe entender que hay dos áreas fundamentales en la cual tenemos que desarrollarnos. Una tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Es una parte importantísima. Los dones son las gracias, los repartimientos que Dios da en su misericordia. Y la otra área para desarrollar en nuestras vidas es los frutos del Espíritu. Creo que en cuanto a los dones espirituales, nadie tiene problemas. Son regalos, gracias de Dios que nos da, comenzando desde nuestra salvación, nuestra transformación y la experiencia del nuevo nacimiento. Todo es la gracia y la dádiva de los dones de Dios. Y respecto a los frutos, también es una gracia que Dios da. Pero hay una diferencia entre uno y el otro, y es precisamente lo que vamos a hablar hoy en esta lección. Así que el punto 1 dice lo siguiente: los frutos del Espíritu, su definición y operación. Bien, en las Escrituras, cuando se habla de frutos, por lo general se refiere a tres cosas. Frutos de conducta y carácter santo, que es el tema que vamos a ver en todas estas lecciones. Frutos que tienen que ver con la conducta y el carácter santo de los creyentes. Santiago, vamos a Santiago, capítulo 3, por favor, para ver este punto importante. Santiago, capítulo 3, y en el verso 17 dice la palabra de Dios lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que una de las definiciones que la Biblia nos indica cómo operan los frutos es en relación al carácter, la conducta santa del creyente, ¿no? Que nos lleva pues a tener misericordia, sin incertidumbres, ni hipocresía, y tener una conducta sabia en la vida. En la Escritura también, cuando nos habla de frutos, se refiere a ganar vidas para Cristo, o frutos de vidas ganadas para Cristo. Eso lo vemos en Romanos, capítulo 16, y en el verso 5, dice la palabra del Señor: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí se está refiriendo a una vida ganada para Cristo, el primer fruto. Así que frutos también
se define en la Escritura como vida ganada para Cristo. Y por último, también la Biblia habla de frutos de generosidad. Se refiere pues a la actitud generosa, a la actitud del dar de los creyentes. Eso lo vemos en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, vamos al capítulo 15, versos 27 y 28. Dice así: pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de lo material. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿De qué está hablando ahí? De la generosidad, de la dávida, de la ayuda económica que había dado la iglesia. Así que entonces, cuando hablamos de fruto en la Escritura, se está hablando de tres cosas: lo que tiene que ver con la conducta y carácter santo, con la vida ganada para Cristo y con la generosidad. En estas lecciones vamos a hablar de los frutos que tienen que ver con la conducta y carácter santo del creyente. Y vamos a dar todas las lecciones respecto a todo lo que tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Así que en primer lugar empezaremos definiendo qué son los frutos del Espíritu en relación a nuestro carácter. Pues es la expresión de la voluntad moral de Dios en nuestra vida, que nos da un proceder, una conducta santa. O sea, los frutos del Espíritu son la expresión de la virtud moral de Dios en nuestras vidas, dándonos una conducta, un estilo de vida santa delante de Dios. En otras palabras, los frutos del Espíritu es o viene a ser el carácter de Cristo expresado en nuestras vidas, desarrollados en nuestra vida. Y esto va a afectar nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, hasta ser llevados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero hablar algo básico e importante. ¿Cómo operan los frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo opera? Hay una condición básica para la operación del Espíritu y que marca la diferencia entre dones y frutos. En cuanto a los dones, ¿qué el Señor requiere para que los dones fluyan? Pues dos cosas básicas, que es la fe, la oración, más la oración, más la activación. Bajo esos parámetros, los dones de Dios fluyen en nuestra vida. Si uno tiene fe, uno le cree a Dios y por fe recibe esos dones, y evidentemente tiene que ser un creyente que ore, que busque en oración que los dones de Dios vengan sobre ellos, y esos dones vienen y usted se activa en esos dones, es decir, comienza, si Dios le da unción para profetizar, usted profetiza, ¿verdad? Si usted siente que Dios le está dando don para sanar, usted ora por los enfermos. Entonces, si usted tiene fe, oración y activación, los dones del Espíritu van a comenzar a fluir en la vida del creyente. Pero en cuanto a los frutos del Espíritu, tiene que haber fe, evidentemente, fe también, fe, más oración, pero hay un punto que marca la diferencia en cuanto a dones, más la cruz, la cruz, la cruz o la muerte del yo. Esa es la gran diferencia entre dones y espíritu. Perdón, dones del espíritu, perdón. Esa es la gran diferencia entre dones del espíritu y frutos del espíritu. Una es por la fe, por la oración y activarnos en ellos, y la otra es por la fe y oración, pero tomar la cruz. Eso es lo que marca la diferencia y lamentablemente la gente
como no le gusta morir a sí mismo, muy rápidamente se mueven los dones, están felices con los dones, pero no se ve casi el fruto del Espíritu. Y esa es la gran tragedia de la iglesia. La iglesia se ha vuelto de mucha oración y ayuno, y eso está bien, y se profetiza y se dan, sí, todo el tema, pero ¿qué pasa con el testimonio? Como dije en las lecciones anteriores, la iglesia de hoy día se ha vuelto el hazmerreír del infierno en muchas congregaciones, ¿no? No digo en todas. Y los pecados más predominantes muchas veces están en los líderes, que se han descuidado completamente de esto. La fe, la oración, pero tomar la cruz. Y eso es lo que nos cuesta a todos nosotros muchas veces morir a nosotros mismos. Pero amados, quiero que lean Juan capítulo 12, por favor, el libro de San Juan, y quisiera que lo anoten porque lamentablemente no se puso ese texto en el manual. Lo pueden poner ahí en la página 41 cuando dice cómo operan estos frutos en nuestra vida. Ahí ponga usted Juan capítulo 12, verso 24. Mira lo que dice la palabra en Juan capítulo 12 y verso 24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué tremendo. Entonces, para tener dones, necesitamos la fe, la oración, la búsqueda de Dios y movernos en ello, pero para los frutos tenemos que morir, tenemos que caer a tierra. Eso se llama el proceso de la humildad. Y eso cuesta, eso es difícil. Entonces, los dones pueden venir inmediatamente. Ni bien se bautizó, usted puede estar fluyendo en dones, ¿no?, del Espíritu en su vida y puede predicar, y tremendo. Hay dones que son carismáticos y dones ministeriales. Dios puede darle un ministerio de pastor y todo lo demás. Pero, amados, si se divorcia de los frutos del Espíritu, no hay la vida equilibrada de fe. No hay. Los dos tienen que estar actuando en armonía. Y para eso hay que morir, caer en tierra y morir. Si no, dice Cristo, nos quedamos solos. ¿Solo con qué? Con muchos dones, pero con problemas, con división, sin ningún fruto. Entonces, esto es de mucha importancia. Y hay otro pasaje más que tenemos que tener presente, y está en el libro de Mateo, capítulo 10, Mateo 10, verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La cruz es la demanda gloriosa que Jesucristo nos da para que realmente podamos dar los frutos del Espíritu. Esto es muy importante, muy básico para comprender todo lo que vamos a hablar de aquí adelante. Bien, vamos a hablar entonces del punto número 2, que dice la importancia de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu tienen una vital importancia en la vida de cada discípulo por las siguientes razones. Y una es esta. Esta es básicamente la base de su importancia. ¿Cuál es? Nos da una vida equilibrada de fe. Si usted solamente tiene dones pero no tiene frutos, usted está desequilibrado en la fe. Usted es una persona de mal testimonio y los dones se vuelven simplemente en un metal que resuena, un címbalo que retiñe, pero no hay realmente la esencia que Dios espera y el testimonio que el mundo quiere ver de nosotros. Así que si usted está en los dones, les animamos que siga activándose en los dones, pero le animamos a que se humille, caiga en tierra y esté dispuesto a tomar la cruz. Y en cada proceso que usted muere, un fruto nuevo se va a manifestar en usted. Evidentemente, el fruto es de Dios. Él lo da, no es con nuestra fuerza. A nosotros nos queda solamente caer a tierra, humillarnos y morir. ¿Morir a qué? Al pecado, al orgullo, a la altivez, a la necedad y tantas cosas que se levantan de la carne para que los frutos no puedan prevalecer. Pero si vamos a expresar a Cristo, amado, tenemos que morir.
y Dios nos va a poner por diferentes circunstancias para morir. Por eso que el camino del creyente es un camino de prueba, porque Dios no solamente quiere que vivamos bajo los dones, sino quiere que demos frutos. Así que eh, la primera o la primera importancia acerca de los frutos del Espíritu Santo es que nos da una vida equilibrada de fe. Amén. Bien. El segundo punto de la importancia de los frutos es que los frutos del Espíritu nunca dejan de ser. ¿Ah? Entonces los frutos del Espíritu nunca dejan de ser. La Biblia dice, ¿no?, que en cuanto a dones, ¿no?, va a llegar un tiempo que se acabarán. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, verso 8, que dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, los dones de ciencia, lenguas, profecía, etcétera, tienen un fin terrenal. Son para que en esta tierra podamos tener poder, discernimiento, edificación. Pero los frutos que tienen que ver con mi conducta y carácter apuntan al eterno. Nunca dejarán de ser. Así que esa es la segunda importancia de los frutos. Cuando estemos en la gloria, Dios no te va a decir cuántos dones tuviste, profetizaste, cuántos milagros hiciste. Eso no va a ser la pregunta. Arriba Dios va a ver el fruto. ¿Cuál es tu fruto? Bien. El tercer punto de la importancia de los frutos es que nos hace ser un buen testimonio. 1 Timoteo 4:12 dice, aconsejándole Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que esta es la preocupación apostólica y esta es la preocupación pastoral hoy, de que la iglesia, cada creyente, tenga, ¿qué cosa? Buen testimonio. Así que el liderazgo que inició la iglesia primitiva, los primeros creyentes de la iglesia primitiva, los apóstoles, los pastores de ese tiempo, lo que remarcaban en sus vidas era su testimonio. La historia de la iglesia se habla de hombres que fueron discípulos de los apóstoles, como Policarpo, el pastor Hermas y bueno, tantos otros más que narra la historia, que no está en la Biblia, es la historia de la iglesia. Eran hombres que impactaban por su santidad. Hoy día eso muchas veces está faltando. Lo que más se ve es carnalidad y lamentablemente en los mismos líderes. ¿Y por qué? Porque el cargo nos ha vuelto soberbios. El cargo de un pastor piensa que él es una especie de gamonal, de un dictador, que no sé. Y con esa postura estamos contra del Espíritu Santo. Nosotros, si tenemos un cargo, es para servir como Cristo, para caer a tierra y humillarnos y expresar el carácter de Cristo a los demás, sobre todo en la iglesia. Así que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, sin ninguna cosa de cual ella se pueda avergonzar. Así que los frutos hacen eso, que la iglesia sea una iglesia santa, sin mancha ni arruga, porque los frutos nos llevan a dar un buen testimonio. Otro punto más en cuanto a los frutos es que los frutos son los que glorifican verdaderamente a Dios, ¿no? En el pasaje central que leímos, ¿no?, de Juan 15:8, el Señor ¿qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Los frutos, amado, es lo único que le da gloria a Dios. Tremendo. No le da gloria a Dios las lenguas, no le da gloria a Dios la alabanza, los cantos. ¿Y por qué digo esto? Porque usted puede cantar y decir, gloria
gloria a Dios, gloria a Dios. Y dele gloria cantando, no es malo, ¿no? Hágalo. En el cielo los ángeles cantan y glorifican a Dios, dicen. Pero esa expresión verbal de gloria a Dios tiene que ir acompañada de un testimonio. De nada sirve que usted diga gloria a Dios. Hay creyentes que para cualquier cosa dicen gloria a Dios. Hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Se ha hecho como un cliché que se repite esa palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cuando uno ve su vida, es un desastre, una conducta inapropiada. Hasta algunos salen palabras indebidas de la boca. Entonces, no se le está dando verdaderamente la gloria a Dios. Darle gloria a Dios verdaderamente es caer a tierra, morir para dar frutos verdaderos del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver otro punto más, por lo cual es de mucha importancia los frutos del Espíritu Santo, y es el punto E de la lección que estamos enseñando aquí en la página 43, la E dice, los frutos del Espíritu nos hacen verdaderos discípulos. Mire qué tremendo es este. En Juan 15:8, que es nuestro texto base, justamente dice lo siguiente, en esto es glorificado a mi Padre, los frutos glorifican al Padre, en que llevé mucho fruto, los frutos glorifican al Padre, y seáis así mis discípulos. ¡Qué tremendo! Entonces, amados hermanos, un discípulo no se define por cuántas lenguas habla, cuántos dones del Espíritu tiene. Un discípulo se define qué fruto está dando en su vida. Ese es un discípulo. Mire que Judas estuvo con los 12. Judas sanó enfermo. Judas reprendió demonios. Tenía dones fluyendo en él. Pero era un Judas, un traidor. Nunca dio fruto y se perdió. Entonces Jesús dice que si damos fruto vamos a ser discípulos. Así que, amado, usted podrá con su boca hablar muchas cosas, que ama a Dios, etcétera, etcétera, que sabe la doctrina, que está caminando en la visión de Dios, que ha seguido todas las enseñanzas de discipulado del pastor, que es un buen padre, con su boca puede decir que es un buen esposo, etcétera, etcétera. Pero nada de esto sirve, nada de esto será verdad, no tendrá ningún valor si usted no lo demuestra con los frutos, con los frutos. Jesús nos dijo que es el fruto el cual determina si somos o no verdaderos discípulos. Amén. Bien. ¿Cuáles son entonces los frutos del Espíritu en relación a nuestro carácter? De eso vamos a tratar en las lecciones subsiguientes, pero vamos a nombrarlos resumidamente, estos frutos. Así que cuando hablamos del carácter, intrínsecamente estamos hablando de la manifestación de los frutos del Espíritu que se enlazan con nuestra alma. Miren, los frutos del Espíritu se enlazan con nuestra alma, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Determina lo que somos realmente. Lo maravilloso del carácter es que el Espíritu de Dios se amalgama con nosotros para manifestar frutos en nuestra vida. De tal manera que nuestra vida, de esta manera, va a reflejar la imagen y semejanza de Cristo. Esto se da en la manera de cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Así que esto tiene que ver con los frutos del Espíritu y Gálatas nos dice que hay 9 frutos del Espíritu. Qué interesante, hay 9 dones del Espíritu, pero también hay 9 frutos del Espíritu. Eso es el equilibrio que Dios quiere. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, 22 al 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los 9 frutos del Espíritu, amados, y esta sería como una introducción a estudiar cada uno de estos 9 frutos, que lo haremos en las lecciones siguientes. Amén.
Gracias te damos, Padre, por esta lección. Bendice a tus hijos para que entendamos la importancia de ser hombres y mujeres con frutos del Espíritu Santo. Amén.